Bien, buenas noches. Mil disculpas eh, por el momento en el que me conecté. El día de hoy vamos a iniciar con las clases prácticamente de Derecho Notarial. Este, y vamos a hablar hoy sobre los elementos personales del instrumento público. Ah, Acá sí necesito que participen bastante porque recuerde que aquí ya no son clases magistrales, sino que aquí lo que vamos a tener es una plática sobre derecho notarial, porque se supone que ustedes ya cursaron un semestre, ya recibieron, ya hicieron dos parciales, un final, dos retrasadas. Entonces, por lo menos ya tendrían que tener algo de conocimiento acerca de Derecho Notarial 2. En relación a esto, nosotros vamos a ir platicando y pues algunas situaciones que no manejen se les van a ir explicando, ¿verdad? Pero al contrario, sí necesito que todos participen. Eh, Elementos personales del instrumento público es lo que veremos ahorita. Necesito por favor de que participen y me indiquen por lo menos quiénes son o cuáles son estos elementos personales del instrumento público. Por favor, Buenas no noches, todos. licenciado. Buenas Los noches. elementos personales del instrumento público podría ser el sujeto, la parte el otorgante. Muy Y bien, también ¿alguien el más? compareciente. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Sería el otorgante, el compareciente, el requirente. Ujú. Me parece que no es Muy intervinientes bien, auxiliares. Tengo yo por acá. muy bien. El ¿Alguien signatario más? también, licenciado. Muy bien. ¿Y está el Eh, sujeto también? no, miren, como sujeto, recuérdense de que sujeto es una forma general de llamar a alguien que interviene dentro de alguna actividad de derecho, pero nosotros acá cada uno tiene su nombre específico, ¿verdad? Su nombre de pila. Entonces, muy bien, indicaban ahí que está el otorgante, el compareciente, el requirente y por último tenemos a los intervinientes o auxiliares. El otorgante es quien tiene las calidades para intervenir en el instrumento público, ¿sí? Es decir, es la persona principal porque es la que posee el derecho sobre el negocio jurídico. Veámoslo con un ejemplo práctico. En una compra-venta, el otorgante es el dueño en ese momento del bien, ¿sí? Es el dueño del bien. Ese es el otorgante. ¿Alguien más que quiera intervenir o que tenga dudas? El licenciado, entonces, el compareciente sería el comprador. No, ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Los comparecientes se dividen podrían ser varios, el intérprete, el perito. Sí, sí, pero ahorita estamos hablando del otorgante. Solo vayamos en orden, ¿sí? Vayamos en orden. Ahora bien, como recuerda que esto ha sido trabajado por legisladores, perdón, por doctrinarios, pero también por legisladores, ¿sí? Y entonces nos encontramos con ese problema, ¿verdad? Porque nos indican que tanto el otorgante, el compareciente o el requirente tienen calidades para intervenir, ¿sí? Pero también nos indican que tenemos intervinientes, ¿verdad? O auxiliares. Entonces no nos solucionan absolutamente nada. Por lo regular, ¿sí? Por lo regular, tenemos
a los otorgantes, sí, pero lo vemos desde un punto de vista general, es decir, puede ser tanto como comprador y vendedor. Tenemos a los comparecientes, pero dentro de los comparecientes, se recuerdan de que lo manejamos no dentro de personas específicas directamente, sino que lo manejamos como las personas que tienen intervención, ¿sí? Intervención dentro de un instrumento público. Y el requirente, al igual, es quien requiere, valga la redundancia, ¿verdad? Es quien requiere la intervención del notario. Lo que pasa es de que acá nos complican mucho la vida al darnos esos tres elementos, ¿sí? Porque al final podríamos tomar como otorgantes las personas que sí realmente son los que otorgan o intervienen dentro de un instrumento público. Me explico. En una compraventa, vamos a utilizar mucho la compraventa porque es mucho más fácil poderla comprender porque es lo más general que nosotros trabajamos. Los otorgantes en este caso son el comprador y el vendedor, ¿sí? Comprador y vendedor. Ellos son los otorgantes, ¿sí? Cuando hablamos de comparecientes, ¿se recuerdan de otro documento que nosotros hemos trabajado? Que son las actas notariales. Ahí lo vamos a poner como un ejemplo sencillo cuando indicamos comparece a dar su testimonio a la persona tal y tal, ¿verdad? ¿Ya? Pero dentro de los instrumentos públicos, cuando hablamos de instrumentos públicos, estamos hablando de cualquier tipo de documento que pueda darse a través de la intervención de un notario, ¿sí? Intervención de un notario. Porque muchas veces tomamos el instrumento público a pie de que es una escritura matriz. Y entonces ahí es donde nos hacemos bolas. Cuando hablamos de instrumento público, ¿en qué semestre van ustedes? Ahorita entran al, ¿qué? 10º, no. 8º. Octavo. Muy bien. Ustedes entran al 8º semestre. Entran al 8º. No, hombre. Si ustedes ya dejaron escuela, ahorita. Al noveno, Al 10º. Al 10º, sí, al 10º. Lick. Sí, al 10º. Se me hacen bolas, ¿verdad? Buenas tardes, Lick, al 10º. Se recuerdan. Bueno, ahorita no lo han visto ustedes en filosofía, pero hablamos muchas veces en lógica de que hay un continente y hay un contenido. Es decir, el contenido es una parte, ¿sí? Es una parte del continente. Veámoslo. Hagamos de cuenta así imaginariamente como es un ejemplo mero tosco, pero el continente americano, ¿sí? Pero dentro del continente americano hay un contenido que es Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, bla, 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 hasta Chile. La cuestión acá es de que, pongo este ejemplo así, porque el instrumento público es el continente,
Es decir, es lo grande. Y es las escrituras matrices, las actas de protocolización, etcétera, actas notariales. Esos son el contenido del instrumento público, es decir, el instrumento público se divide en todos esos documentos. Y se recuerdan de que nosotros veíamos en algún momento, cuando ustedes estudiaron, que habían documentos dentro y fuera de protocolo, ¿sí? Y ahí empezamos la división. Es decir, el instrumento público, veámoslo como lo más grande, y el instrumento público se divide en documentos dentro del protocolo, documentos fuera del protocolo, ¿sí? Y por eso es de que nosotros muchas veces nos hacemos bolas con esta situación de los otorgantes, comparecientes, requirentes e intervinientes o auxiliares. Porque ellos, al igual como dividimos ahorita los instrumentos públicos en documentos dentro del protocolo y fuera del protocolo, así también ellos se dividen, ¿ya? En una compraventa, otorgantes son comprador y vendedor. Los comparecientes, ¿sí? Son todos los que intervienen dentro del instrumento público. Es decir, puedan ser otorgante, comprador, ¿sí? Fiador, por ejemplo, ¿verdad? Son personas que comparecen dentro del instrumento público. Todos los que intervienen dentro del instrumento público, ¿sí? Los otorgantes son los que se otorgan derechos, el que compra y el que vende, ¿verdad? Uno adquiere el bien y el otro recibe una compensación por ese bien que le otorga el mismo comprador, va, quien está adquiriendo. Bueno, es relativo, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a dividir ahí también. El requirente es quien pide la intervención del notario, en este caso, ¿verdad? Porque estamos viendo notarial, quien pide la intervención del notario, pero no necesariamente van a ser dos, puede ser solo uno, ¿ya? Puede ser solo uno. Y los intervinientes o auxiliares, yo hago a un lado los intervinientes, ¿sí? Les dejo solo los auxiliares, porque si se recuerdan, cuando empezamos a hablar acá, hablábamos acerca de que los otorgantes, comparecientes y requirentes tienen las calidades para intervenir, entonces no podemos poner también intervinientes, ¿verdad? Porque estamos abarcando lo anterior. Entonces aquí tenemos como cuarto auxiliares, primero otorgante, segundo comparecientes, tercero requirentes, cuarto auxiliares. Y estos auxiliares, como bien indicaba alguien allí, son los intérpretes, testigos, perdón. Y cada uno de ellos, pues también se divide, ¿verdad? Cada uno de ellos también se divide. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda acá. Tenemos que ir aclarando dudas, por favor. Ahora está más claro, muy amable. Muy bien. ¿Alguien más? Está claro para mí. Disculpe, ¿puede repetir lo de requirentes? ¿Lo de requirentes? Sí, Sí, mire. El requirente es la persona que solicita al notario su intervención.
pero no necesariamente, como en el caso, por ejemplo, de los otorgantes, ¿verdad? Que los otorgantes, en el caso que les ponía de la compraventa, pueden ser comprador y vendedor, ¿sí? O en el caso de los comparecientes, comprador, vendedor, fiador, ¿sí? En el caso del requirente puede ser solo uno, pueden ser dos, pueden ser tres. Por ejemplo, en el caso de un acta de matrimonio, ¿sí? En el acta de matrimonio usted indica los requirentes, me indican que se encuentran en el SAN, juicio, etcétera, bla, 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 y llenan sus derechos civiles para poder contraer matrimonio. ¿Quiénes son los requirentes? Las dos personas que van a contraer matrimonio en ese caso, ¿sí? Pero en un acta de protesto, por ejemplo, la persona que va a faccionar en ese caso el acta va a ser solo una, o sea, el requirente va a ser solo uno, ¿sí? Usted terminó de pagar una deuda, ¿qué acta es la que se realiza ahí? Vamos, todos tenemos que participar. Finiquito, Dominic. Finiquito, ¿verdad? Ahí se puede realizar un acta, ¿sí? En donde usted viene y le indica al notario, mire, yo ya cumplí con mis obligaciones, porque se da mucho eso, ¿sí? Estas casas de cobro, por ejemplo, usted viene y termina de pagar la deuda y le indica, mire, emítame mi finiquito, por favor. Mire, el finiquito le cuesta 300, le cuesta 500, le cuesta 200, ¿verdad? No, ¿verdad? Usted pagó su deuda, ellos tienen la harta obligación de girarle su finiquito, ¿sí? Porque ellos tienen que indicar de que usted ya pagó. Y no le tienen por qué cobrar si usted ya pagó la deuda. Es obligación de ellos emitirles el finiquito. Entonces usted puede venir, requerir a un notario para pedirle de que faccione un acta notarial en donde se haga constar de que usted ya terminó de pagar la deuda y la empresa de cobros no le quiere emitir su finiquito. Y estuvo, ¿sí? ¿Quién fue requirente? Solo usted, solo una persona. Entonces acá pueden ser una o varias personas los requirentes. No sé si quedó claro. Gracias, Vic. Muy bien. Licenciado, disculpe, Bueno, tengo duda con lo del auxiliar. ¿Quién es el auxiliar? Perdón. ahorita vamos a caer a los auxiliares, permítame. No he llegado ahí, no he terminado de explicar eso. Bueno, si ya no hay más dudas en relación a los primeros tres, otorgantes, comparecientes y requirentes, vamos a los auxiliares. Con los auxiliares tenemos a los intérpretes y a los testigos, ¿sí? Los intérpretes, pues ya sabemos, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ser? Vamos a ver, ustedes que ya recibieron notarial, que me digan quiénes son los intérpretes. ¿Es la persona nombrada por la parte? Parte. Vamos, Buenas noches, Dick. dígame. Buenas noches. Los auxiliares del notario dijo, ¿verdad? Mire, yo aquí tengo una redacción, dice, la legislación notarial establece que el notario podrá asociarse de testigos y también de algunos casos de intérpretes, Ajá. ¿Y los intérpretes son? de conocimiento o de abono, instrumentales, rogado o de asistencia. No sé si estoy en lo No, correcto. esos son los testigos, mi niña. Esos son los Ah, testigos. perdón.
Los Licenciado, buenas noches. intérpretes, Un traductor. Un intérprete sería un traductor. exacto. Ah, Es sí, un- puede un ser traductor, un perdón. traductor, exacto. Obligatoriamente acá, pues tiene que ser un traductor, ¿verdad? Eh, porque se recuerdan de que también como intérpretes podemos tener a las personas que leen el braille o las personas que leen el lenguaje a señas. Lo digo así a señas para que sea comprensible, ¿verdad? A veces no utilizo términos jurídicos acá y lo explico de una forma burda para que se pueda comprender y después podemos explicarlo de una forma jurídica para que no haya ningún problema, ¿verdad? Eh, entonces los intérpretes acá tenemos a estos personajes, ¿verdad? Que son los traductores, ¿sí? Y que pues se recuerdan de que pues prácticamente la Real Academia Española nos indica que son las personas que explican a otras en lengua que entienden, lo dicho por otras que se le es desconocida, ¿verdad? Perdón, alguien quería intervenir, disculpe. ¿No? Bueno, les encargo los micrófonos. Lick, disculpe, solo con una consulta. ¿Entre los intérpretes tendría que ser traductor jurado o puede ser únicamente un traductor? Entiéndase alguien que no hable, que hable una lengua materna, pero no sea un traductor jurado, sino que él solo sepa hablar la lengua. Entonces nos puede servir como un traductor, como un intérprete, perdón. Sí, fíjese de que tenemos ciertas situaciones, ¿verdad? Digámoslo de esta forma, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, se presenta una persona Xinca, ¿verdad? Pero no tenemos traductores Xinca, porque el idioma este se está perdiendo, o esta lengua materna. Como no tenemos alguien que tenga un título prácticamente en traducción de esta lengua, pues prácticamente sí puede ser una persona que tenga conocimiento, ¿verdad? Lo que sí es de que tenemos que estar muy seguros de que la persona hable bien el español, porque si nos va a ir a hablar español a medias, es peor, ¿verdad? Ahora bien, con los traductores jurados, se recuerdan de que para ser traductor jurado hay que pasar por un examen en el Ministerio de... A ver, ¿quién lo sabe? Ministerio de Educación. ¿De qué? Ministerio de Educación. Relaciones Exteriores. No, es el Ministerio de Educación. En el En el Ministerio de Ministerio es donde a usted lo, ¿cómo se llama? Lo certifican. Ahí lo evalúan. ¿Sí? Y ahí lo certifican. Ahorita el Ministerio de Relaciones Exteriores solo sirve para darle chance a toda la familia del presidente. Pero en sí, prácticamente esos son los intérpretes, ¿verdad? Personas que hablan un idioma que alguien, que ese intérprete entiende y puedo trasladarlo a otro idioma. Veámoslo de esa forma. Y dentro de los auxiliares también, como nos indicaban anteriormente, tenemos a los testigos, ¿sí? Y dentro de los testigos tenemos calidades y clases. Tenemos testigos de conocimiento o abono, testigos instrumentales y los testigos rogados o de asistencia. Estos tres tipos de testigos, pues prácticamente va a depender de qué sea lo que vamos a trabajar para poder ponerlos dentro de nuestro
listado, ¿verdad? Hágame favor de buscar ahí los testigos en el código notariado. Por favor. Pilas Peña. Licenciado, Dígame. los testigos están en el título quinto, en el artículo 51. Muy bien, artículo 51. Hágame favor de leerlo. Artículo 51. El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice, pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige esta ley. Muy bien. ¿Y qué requisito nos indica, verdad? Siguiente artículo. Artículo 52. Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. ¿Y quiénes no pueden ser testigos? Siguiente. Artículo 53. No podrán ser testigos, 1, las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español. 2, las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. 3, los sordos, mudos o ciegos. 4, los parientes del notario. Y 5, los parientes de los otorgantes, salvo el caso de que firmen a su ruego, cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte. Muy bien. Entonces ahí lo tenemos, pero eso no nos aclara realmente cuáles son las clases de testigo, ¿verdad? Y vamos a verlo ahorita, por favor, ahorita les indico. Licenciado, perdone, pueden ser los testigos optativos y los obligatorios. Ahorita vamos a ver a los, ¿cómo se llama? Ya les había dicho quiénes eran. Sí, ya les había dicho quiénes eran. Miren, aprovechando, disculpen, solo un segundo. A las 6:30 se va. El artículo 20 Permítame, del Código Notariado. Solo permítame. A las 6:30, de 6:30 a 7:20, se va a habilitar la asistencia. Quien no firme en ese periodo, lo siento mucho, pero ya no se habilita, ¿oyen? Así que me hacen favor. Disculpen a quien haya interrumpido, pero solo quería hacer esa aclaración, ¿verdad? No sé si el auxiliar ya subió el link. Sí, Seguimos. gracias. Muy Sí, bien. gracias. Yo tengo que los testigos son testigos de conocimiento de abono, testigos instrumentales. El testigo de conocimiento o de abono está en el artículo 29, numeral 4 del Código Notariado. Exacto. Donde dice o por 2 testigos conocidos por el notario, ¿verdad? Y el testigo instrumental está en artículo 42 y 44. Y está testigos rogados o de asistencia, que ese está en el artículo 29, numeral 12. Muy bien. Vamos a 42 entonces. Dice en el último numeral, creo que es, ¿verdad? Que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital. Ahí era impresión dactilar, ¿verdad? Y firme por él un testigo más que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales, ¿verdad? Ahí está, instrumentales. Ya habíamos dicho en el 29 que eran los de conocimiento, ¿verdad? Los de conocimiento. ¿Qué otros dijo, niña? Testigos instrumentales. Ya Es lo el, dijimos.
Ah, sí, testigos rogados o de asistencia. ¿En dónde están? Esos están en el artículo, ahorita le digo el exacto, en el artículo 29, numeral 12. Exacto. ¿Y en los otros? Solo para que los compañeros copien, por favor. Ah, otra vez todos. Bueno, los Artículo, instrumentales también están en el 51, ¿verdad? Que fue que lo que nos leyó nuestra querida sí. amiga ahí, que decía que el notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. También lo vimos en el 41, creo que era, ¿verdad? 42 y 44, 42, ajá. perdón. Y Sí. en el 29 estaban los de conocimiento. Sí. Estamos, ¿verdad? En algunas partes del examen va a venir que deben de poner fundamento legal. Miren, esto del fundamento legal no son ganas de molestar de nosotros acá en los exámenes dentro de los semestres ordinarios. Tienen que tenerlo muy en consideración y deben de irlos apuntando dentro de su código, ¿sí? Así como, por ejemplo, ahorita que hablamos del 51, donde están los testigos instrumentales, ahí de una vez subrayen, ¿verdad? Testigos instrumentales, o pónganle a la par testigos instrumentales, fundamento legal. Para mí esos no son chivos, ¿verdad? Esos no son chivos. Esas son anotaciones académicas, se dicen los privados, ¿verdad? Porque cuando ingresan al examen privado, yo en examen privado no examino notarial, ¿verdad? Yo examino ahí mercantil y administrativo. Pero, ¿cómo se llama? Prácticamente el llevar todos esos apuntes dentro de nuestros códigos le dan la impresión al examinador de que sí estudió y que maneja sus códigos, ¿verdad? Entonces, un código manchado y usado da la impresión de que sí estudió. Tampoco van a usar brocha para estar subrayando, ¿verdad? Porque hay algunos que llegan con todas las hojas pintadas de fluorescente, eso tampoco. Pero sí traten de utilizar algunas técnicas, por ejemplo, utilizar un color para recursos, otro color para anotaciones importantes, otro color para plazos, etcétera, ¿verdad? Eso les va a ir sirviendo de mucho a ustedes, porque cuando en el examen privado a uno le preguntan, por ejemplo, acá, ¿verdad? ¿Cuál es el plazo para poder, que tiene para entregar sus testimonios especiales, ¿verdad? Yo sé que hay unas cosas de esas que nos las aprendemos de memoria, pero hay una gran cantidad de plazos, por ejemplo, en procesal civil y mercantil, o en penal. Entonces, usted más o menos se recuerda, bueno, en los primeros artículos del Código Notariado, ahí están los plazos para poder entregar los testimonios especiales. Entonces ya usted busca, y donde mira usted que está el color anaranjado, es porque si usted usó color anaranjado para sus plazos, ¿verdad? Es de que ahí hay un plazo y usted ya solo ve, se concentra en ese color, y es mucho más fácil de encontrar así, ¿verdad? Es un chivo para que estudien sus privados. Ya les va a tocar, porque ya este semestre ustedes cierran, espero, y pues ya les corresponda poder empezar a estudiar para sus privados. Y no se vayan a dormir en la gloria de que cerraron. Cerraron y a estudiar para privados, nada de que, me voy a dar unos mis 6 meses, no. Se vuelve uno haragán y ya no estudia. Así que ahí se me ponen pilas, ¿verdad? Bueno, luego del anuncio, seguimos. Licenciado, una consulta. Dígame. Usted platicaba antes de esto del otorgante, compareciente y requiriente. El otorgante, solo para corroborar, es el vendedor, el compareciente es el notario y el requiriente es la persona que requiere los servicios del notario, ¿o estoy mal?
Si lo vemos de esa forma, pero en el otorgante no es necesariamente solo el comprador, puede ser también el comprador y el vendedor, ¿sí? No, le había dicho que el otorgante era el vendedor. No, entre los otorgantes, es que miren, yo desarrollé prácticamente cómo eran que se dividían los instrumentos públicos y les indiqué de que generalmente como otorgantes se indican a las personas que participan dentro de un instrumento público, ¿sí? Pero en el cual hay un negocio jurídico de por medio, ¿sí? Los comparecientes pueden ser otorgantes. Los comparecientes pueden ser requirentes, pero va a depender de qué instrumento público sea en el que intervengan. No sé si lo hice bolas o estaba bien como estaba. Licky, pero así como yo le había dicho, ¿era más o menos o No, por eso yo le aclaré de que los otorgantes no necesariamente puede ser el vendedor, también puede ser el comprador. ¿Sí? Pero la diferencia ahí es de que hay un negocio jurídico de por medio. Y el compareciente, puede ser una o puede ser más personas. ¿Sí? No, regularmente no es el notario. No. Los notarios ahí somos 0 a la izquierda. En este caso, estamos hablando ahí, somos 0 a la izquierda. Nosotros no valemos ahí nada, ¿verdad? Aquí estamos hablando de elementos personales del instrumento público, pero que son terceros. O sea, no nos incluimos nosotros. A mí sí me cuesta un poquito con esto del compareciente. Ahora el requiriente sí. Licenciado. ¿Qué manda? Yo había notado que el otorgante era la persona principal, el dueño del bien, había indicado usted. Ajá, y el requiriente era, pues, quien pedía la intervención al notario, pero estas dos personas podrían ser la misma. ¿Entiendo así? Exacto. Pero recuérdese, ¿verdad? De que dentro de los otorgantes, miren, pues, cuando usted redacta, ¿sí? Redacta en general y le indica, me indican los otorgantes que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Cuando dice los otorgantes son las dos personas que están compareciendo, ¿sí? Dentro del negocio jurídico. Y recuérdese, ¿verdad? Que antes usted indicó, por una parte, comparece el señor XY como vendedor. Y por otra parte, comparece el señor XZ como comprador. Y si ya se dio cuenta en lo que yo indiqué, estoy diciendo que comparecen, ¿verdad? Es decir, son otorgantes, pero también son comparecientes, porque están compareciendo ante el notario, pero ellos están otorgando un negocio jurídico. Y se recuerda, ¿verdad? Que yo les indicaba de que dentro de los comparecientes podría ser también comprador, vendedor, fiador, etcétera, porque pueden aparecer otras personas, o terceros, que no necesariamente son los que están otorgando los derechos. Licenciado, disculpe, ¿y qué diferencia entonces hay entre el compareciente y el requiriente? Permítame, los testigos, los intérpretes, ellos, además de ser auxiliares, también son comparecientes porque ellos aparecen compareciendo en el acto jurídico ante el notario, ¿verdad? Veámoslo en lo que les había explicado en un principio del continente y el contenido. Los comparecientes hasta cierto punto son el continente, ¿verdad?
Veámoslo en el ejercicio que hicimos. Son toda América, ¿sí? Y los otorgantes pueden ser México y Estados Unidos. ¿Ya? No sé si los hice bolas, si no les explico de otra forma. Lick, perdona, ¿será que me puede explicar de otra forma? Es que yo solo tengo duda con el compareciente y el requiriente. O sea, el requiriente es la persona que solicita los servicios del notario, pero el compareciente me está explicando que pueden ser, bueno, son los que comparecen ante el notario o... Son los que comparecen ante el notario y pueden ser muchos y no necesariamente son los que están realizando el acto. Veámoslo, disculpen. Comparecientes puede ser comprador, vendedor, testigos, intérpretes, ¿sí? Representantes, que es otra forma ahí, ¿ya? Ellos pueden ser comparecientes, todos los que aparecen dentro del instrumento público, cualquier persona. Otorgantes son los que se ven beneficiados directamente, ¿sí? Directamente del negocio jurídico. ¿No quieren nada? Comprador, vendedor. Ese micrófono, por favor. No te pero Puede ser comprador o vendedor. Puede ser fiador o fiado. Puede ser marido y mujer. Ellos pueden ser otorgantes, pero son los que se ven beneficiados del negocio jurídico. Los comparecientes no. Los comparecientes son todos los que intervienen dentro del instrumento público, pero que no necesariamente se van a ver beneficiados del negocio. En este caso, por eso les indicaba, ¿va? Los intérpretes. Porque viene un Xinca y me viene me quiere vender a mí una propiedad de él en Izabal. Pero él no sabe hablar español. Pero quienes vamos a recibir un beneficio directamente dentro del negocio jurídico va a ser el Xinca y yo. Él va a ser el vendedor, yo voy a ser el comprador. Yo voy a recibir el bien y yo le voy a dar dinero a él. Pero el cuatío que va a actuar ahí de intérprete, él no tiene ningún beneficio dentro del negocio, ¿verdad? Por supuesto se le va a pagar por sus servicios, pero él no va a tener ningún beneficio en ese negocio. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Me voy a casar con la señorita Y. Quienes vamos a tener, bueno, digamos que es beneficio, pero que quienes somos los que intervenimos dentro del acto directamente y que tenemos un interés en él, es la señorita Y y yo. Nosotros somos los que nos vamos a casar, nosotros vamos a vivir juntos, nosotros vamos a gozar la luna de miel, yo le voy a tener que dar pensión alimenticia cuando a mí me demande, ¿verdad? Pero al final, nosotros dos, ¿se recuerdan esa frase, verdad? Los testigos vienen sobrando. ¿Por qué? ¿Qué beneficio tienen ahí los testigos? Solo que a mí me caiga mal el cuate, ¿verdad? Y yo voy a firmar ahí para terminar de hundirlo en el matrimonio, pero de ahí, de lo contrario, ningún beneficio. ¿Vamos bien ahí? Disculpen. Sí, ya lo entendí, gracias. Y los requirentes también es cualquiera que va a pedir
los servicios del notario. Puede ser una única persona o puedan ser 20 personas, no importa, ¿verdad? Hay algunas, por ejemplo, ahí en la universidad, cuando se han otorgado algunas fincas que tiene ociosas la universidad aparece como otorgante, porque la universidad es una de las, hace entrega del bien, pero aparecen 80 personas beneficiadas, ¿verdad? Que son a los que se les está otorgando la finca. Pero el requirente puede ser uno. Puede ser de que la Universidad de San Carlos venga y requiera los servicios de un notario, o puede ser de que esas 50 personas o 80 personas hagan la solicitud también de que participe un único notario. No sé si me expliqué, disculpe. Lick, mira, ahora estoy un poquito confundido con esto del otorgante y requirente, porque dice que el otorgante es el beneficiario del negocio jurídico, así como, por ejemplo, en unas personas que se van a casar, ellos son otorgantes y al mismo tiempo son requirentes. Sí, puede ser requirente, puede ser en una misma persona, puede darse el compareciente, el otorgante y el requirente. ¿Sí? Pero las diferencias fueron las que yo les di. Ok, gracias, Lick. Bueno. Licenciado, una consulta. Las consultas se cobran. Dígame, una pregunta. La pregunta es, ¿el requiriente únicamente se da en el acta notarial? Veámoslo. Por lo regular, sí. Por lo regular, sí. Gracias, Lick. Muy bien. Pero ahí son cuestiones de redacción, oyen, son cuestiones de redacción. Bueno, entonces platicábamos acerca de los testigos, ¿verdad? Calidades y clases, testigos de conocimiento o abono, testigos instrumentales y los testigos rogados o de asistencia, ¿verdad? De asistencia. Estos últimos, no sé si los habíamos hablado dentro de los ejemplos, la señorita que me ayudó a buscar los artículos. Ya no está en clase. Bueno. Lick, disculpe, ¿qué artículo era el testigos de rogados? Por eso preguntaba si habíamos hablado de ellos. Los testigos rogados se encuentran en el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Y los de conocimiento también se encuentran en ese artículo. En el artículo 29, numeral 4 del Código de Notariado, y los instrumentales están en el artículo 42 y 44 del mismo. Exacto. ¿Ya? Gracias. De nada. Estamos, muy bien. Bueno, entonces sí los habíamos hablado, ¿verdad? Sí habíamos dado el ejemplo. Y por último, bueno, nos quedan todavía 3 minutos. Hablamos del otorgante, del compareciente, del requirente, de los intervinientes o auxiliares, y por último tenemos la representación. En la representación volvemos a la misma cuestión de el beneficio, ¿verdad? En estos casos de representación es un tercero el que comparece para beneficio de alguien más.
Y ahí ya hablamos de representantes legales, por ejemplo, ¿verdad? La forma de acreditarlas. Y sobre la calificación jurídica que se les da. ¿Se recuerdan? De que son representantes legales. Eso lo vamos a ampliar en la siguiente clase, oigan, porque, miren, ahorita que hablamos rapidito acerca de esto, porque se recuerdan de que estamos platicando acerca de estas situaciones, yo después les voy a hacer llegar un material, por supuesto, pero, ¿cómo se llama? Nos comimos 5 periodos de semestre ordinario, ¿verdad? Aproximadamente. 4, pongámosle, porque no vamos a terminar las representaciones. Pero vamos a ir de esa forma, ¿sí? Platicando, yo creo que es mucho más fácil porque hay algunas definiciones que tenemos que aprendernos, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil trabajarlo de esa forma. ¿Dudas hasta acá? Noli, muchas gracias, muy amable. Noli, gracias. Si ya no las hay, pasen feliz noche, nos platicamos mañana. Gracias, Lick. Feliz noche. noche. Gracias. Feliz noche, mucho gusto. Lick.